Imagina una casa antigua en Oklahoma, donde un fontanero estaba arreglando las cañerías. Mientras trabajaba debajo de la casa, encontró algo extraño enterrado en la tierra, un tablero misterioso llamado Ouija. El tablero estaba cubierto de polvo y parecía haber sido olvidado desde hacía mucho tiempo. Este descubrimiento intrigante fue el inicio de una historia aterradora. Darren, un joven curioso y valiente, quedó fascinado por el tablero Ouija en cuanto lo vio. Sintió una extraña conexión con el objeto misterioso y decidió usarlo para comunicarse con el más allá. Darren comenzó a realizar sesiones con sus amigos, colocando sus dedos ligeramente sobre la pieza móvil llamada planchette. Preguntaban cosas como, ¿hay alguien ahí?, y se maravillaban cuando la planchette comenzaba a moverse sola, señalando letras en el tablero para deletrear respuestas. Pero lo que no sabían era que esta conexión con el mundo espiritual llevaría a eventos aterradores e inexplicables. Durante una de las sesiones con el tablero Ouija, Darren y sus amigos hicieron contacto con una presencia siniestra que se presentó como Zozo. La planchette del tablero comenzó a moverse rápidamente, deletreando repetidamente las letras Z o ZO. Al principio, pensaron que era emocionante e intrigante, pero pronto se dieron cuenta de que algo estaba mal. Zozo empezó a responder preguntas de manera perturbadora e incluso predijo eventos aterradores que luego se hicieron realidad. Darren y sus amigos estaban cada vez más asustados por estas interacciones sobrenaturales y se dieron cuenta de que estaban tratando con algo más allá de su comprensión. Después de los encuentros con Zozo a través del tablero Ouija, cosas extrañas empezaron a suceder en la casa de Darren. Golpes en las paredes, pasos susurrantes y una sensación constante de ser observados atormentaban a la familia. Darren y sus seres queridos estaban cada vez más aterrorizados por estas actividades inexplicables. En una noche aterradora, su hija desapareció misteriosamente de su vista, solo para ser encontrada gritando en el sótano. Estos eventos paranormales convirtieron la casa de Darren en un lugar siniestro y aterrador, donde el miedo era constante. Después de los eventos perturbadores en su casa, Darren se obsesionó con entender más sobre Zozo y el mundo del ocultismo. Se sumergió en investigaciones intensivas, buscando respuestas sobre la entidad que encontró a través del tablero Ouija. Darren comenzó a estudiar antiguas prácticas de demonología y mitología, buscando conexiones con Zozo y su significado. Su búsqueda de conocimiento lo llevó a descubrir historias antiguas y modernas sobre encuentros con entidades sobrenaturales, alimentando aún más su determinación en desentrañar el misterio detrás de Zozo. Durante sus investigaciones sobre el ocultismo, Darren descubrió que Zozo tenía raíces antiguas en la historia de la demonología. Encontró referencias a entidades similares en antiguas culturas mesopotámicas y otras tradiciones místicas. Darren aprendió sobre rituales y prácticas que invocaban entidades como Zozo para comunicarse con el más allá. Estos descubrimientos históricos arrojaron luz sobre la naturaleza oscura y compleja de Zozo, revelando una conexión con antiguas creencias y mitologías que se remontan a siglos atrás. La investigación de Darren lo llevó a conectar los puntos entre Zozo y culturas antiguas, revelando una historia perturbadora detrás de esta entidad sobrenatural. A medida que Darren compartía sus experiencias en línea y continuaba con sus investigaciones, descubrió que el fenómeno Zozo era más extendido de lo que imaginaba. Personas de todo el mundo reportaban encuentros similares con esta entidad a través del uso de tableros Ouija y otras prácticas ocultas. Las consecuencias de estos encuentros variaban desde experiencias paranormales aterradoras hasta casos de posesión y eventos trágicos. Darren se dio cuenta de que el fenómeno Zozo no era solo una historia aislada, sino una tendencia global que planteaba preocupaciones sobre los peligros del contacto con el mundo espiritual desconocido. Una característica distintiva de los encuentros con Zozo es el patrón de comunicación observado durante las sesiones con el tablero Ouija. Testigos han informado que la planchette del tablero comienza a moverse de manera repetitiva y frenética, deletreando las letras Z o ZO o variaciones como ZAZA o MAMA. Este patrón de movimiento de la planchette crea una atmósfera escalofriante durante las sesiones, dejando a los participantes perturbados y asustados por la aparente presencia de Zozo comunicándose a través del tablero. El fenómeno se describe como hipnótico y aterrador, aumentando el miedo y la ansiedad asociados con los encuentros con esta entidad sobrenatural.
Los informes de encuentros con Zozo a menudo describen una secuencia perturbadora de eventos que sugieren una forma de obsesión demoníaca. Aquellos que experimentan esta obsesión informan una serie de efectos aterradores, como actividades paranormales intensificadas a su alrededor, incluyendo golpes en las paredes, objetos que se mueven solos y sonidos inexplicables. Además, las víctimas de Zozo a menudo experimentan una sensación abrumadora de ser observadas por una presencia invisible y maligna. Esta obsesión puede evolucionar hacia etapas más graves, como la opresión espiritual, donde la entidad Zozo comienza a causar tormento psicológico y emocional, llevando a la paranoia y al miedo extremo. En algunos casos extremos, la obsesión puede culminar en posesión, donde la entidad Zozo toma el control completo sobre la víctima, resultando en cambios de comportamiento drásticos e incluso alteraciones físicas. Estos efectos aterradores de la obsesión demoníaca por Zozo son una advertencia sobre los peligros de las interacciones irresponsables con el ocultismo y el mundo espiritual. Un detalle intrigante sobre Zozo es la asociación con la letra Z. En muchas culturas y tradiciones espirituales, la letra Z se considera significativa y a menudo se asocia con conceptos como misterio, ocultismo e incluso lo sobrenatural. En la historia del alfabeto latino, la letra Z fue eliminada originalmente debido a supersticiones sobre su naturaleza oscura y malévola. Algunos creían que pronunciar la letra Z podía atraer energía negativa o incluso espíritus malignos. Esta conexión simbólica entre la letra Z y Zozo añade una capa adicional de misterio y temor a la entidad demoníaca, alimentando la narrativa de su naturaleza sobrenatural y peligrosa. El significado de la letra Z en relación con Zozo resalta la importancia de los símbolos y significados culturales en la interpretación de entidades espirituales y demoníacas. A lo largo de los años, ha habido varios casos destacados de posesión atribuidos a Zozo o entidades similares. Estos casos involucran informes de individuos que experimentaron cambios dramáticos en su comportamiento y salud mental después de interactuar con lo sobrenatural a través de tableros Ouija u otras prácticas ocultas. Uno de los casos más famosos es el de Roland Doe, cuya historia inspiró la película El Exorcista. Supuestamente, Roland fue poseído por una entidad demoníaca que se comunicaba a través de un tablero Ouija, presentando características similares a las interacciones con Zozo. Otros informes incluyen incidentes de comportamiento violento y autolesiones atribuidos a la influencia de entidades como Zozo. Estos casos destacan los peligros potenciales de jugar con el ocultismo y subestimar el poder de las fuerzas sobrenaturales, ilustrando las consecuencias devastadoras que pueden surgir de la búsqueda de comunicación con el más allá. Con la llegada de Internet y el intercambio global de historias sobrenaturales, el fenómeno Zozo ha ganado prominencia en la cultura popular. Relatos de encuentros con Zozo se han difundido en foros en línea, vídeos de YouTube y podcasts, aumentando su notoriedad como una entidad demoníaca asociada al uso de tableros Ouija. Películas, series y libros de terror también han explorado el concepto de Zozo, incorporándolo en narrativas escalofriantes sobre el ocultismo y lo sobrenatural. Esta evolución del fenómeno Zozo en la cultura popular muestra cómo las historias sobre entidades demoníacas pueden capturar la imaginación del público y fomentar el interés por lo desconocido. Sin embargo, es importante recordar que detrás de estas representaciones ficticias, hay relatos reales de experiencias perturbadoras que sirven como una advertencia sobre los peligros de entrar en contacto con fuerzas más allá de la comprensión humana. La historia de Zozo y sus consecuencias sombrías sirven como una advertencia poderosa sobre los peligros del uso irresponsable del tablero Ouija y otras prácticas ocultas. Interactuar con el mundo espiritual sin comprender completamente los riesgos puede llevar a experiencias perturbadoras e incluso a daños psicológicos y espirituales. El fenómeno Zozo es un recordatorio de que el ocultismo no es un juego y puede tener consecuencias reales y negativas para aquellos que se involucran sin precaución. Es fundamental abordar estas prácticas con seriedad y respeto por lo desconocido, buscando orientación adecuada y entendiendo las implicaciones involucradas. La historia de Zozo nos recuerda que hay misterios más allá de nuestra comprensión y que debemos ejercer cuidado al explorar lo que está más allá del mundo material. Ante las experiencias perturbadoras relacionadas con Zozo, Darren se embarcó en una búsqueda de comprensión y resolución. Se dedicó a estudiar más profundamente el ocultismo y la demonología, buscando desentrañar los misterios detrás de la entidad Zozo.
Su determinación para entender y enfrentar a Zozo refleja la necesidad humana de comprender lo desconocido y encontrar soluciones para lidiar con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Darren representa a aquellos que buscan enfrentar sus miedos y desafíos espirituales, confrontando lo sobrenatural en busca de respuestas y paz mental. Su viaje es un recordatorio del coraje necesario para enfrentar lo invisible y enfrentar los misterios del mundo espiritual en busca de entendimiento. El misterio de Zozo ofrece varias lecciones y reflexiones sobre el mundo del ocultismo y la espiritualidad. En primer lugar, destaca la importancia de respetar y comprender los límites de lo desconocido. Jugar con prácticas ocultas sin el conocimiento adecuado puede tener consecuencias impredecibles y potencialmente peligrosas. Además, la historia de Zozo nos recuerda la complejidad del mundo espiritual y la necesidad de abordar estos temas con seriedad y respeto. También ilustra la búsqueda humana de respuestas y entendimiento frente a lo inexplicable. Por último, las experiencias con Zozo destacan la importancia de cuidar la salud mental y espiritual, buscando el apoyo adecuado al enfrentar experiencias sobrenaturales y aterradoras. En última instancia, el misterio de Zozo nos invita a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano y la importancia de abordar el mundo espiritual con cautela y discernimiento. El impacto cultural de Zozo se extiende más allá de las narrativas individuales y las historias de encuentros sobrenaturales. Su presencia en la cultura popular ha influenciado el folclore contemporáneo y la representación del ocultismo en los medios de comunicación. Zozo se ha convertido en un ícono moderno del terror paranormal, apareciendo en películas, series de televisión y obras de ficción como una entidad demoníaca temible. Su legado resuena con aquellos que exploran lo sobrenatural y despierta curiosidad sobre los límites entre el mundo físico y espiritual. Sin embargo, el verdadero impacto de Zozo reside en las historias personales de aquellos que afirman haber sido afectados por su presencia, destacando la realidad detrás del fenómeno paranormal. El legado de Zozo nos recuerda la persistencia de lo desconocido en nuestra cultura y la eterna búsqueda de respuestas frente al misterio del más allá. La historia de Zozo destaca la importancia de la educación y la conciencia sobre el ocultismo y las prácticas espirituales. Es esencial que las personas comprendan los riesgos y consecuencias de involucrarse con el mundo sobrenatural sin el conocimiento y la preparación adecuados. Promover un enfoque responsable e informado hacia el ocultismo puede ayudar a prevenir experiencias perturbadoras y potencialmente peligrosas como las asociadas con Zozo. La educación sobre prácticas espirituales, demonología y protección psíquica puede capacitar a los individuos para explorar lo desconocido con mayor seguridad y discernimiento. Además, la conciencia sobre el impacto psicológico y espiritual de las interacciones con lo sobrenatural es fundamental para garantizar la salud mental y el bienestar de aquellos que buscan explorar estos territorios. Al promover la educación y la conciencia, podemos ayudar a proteger a las personas de experiencias negativas y proporcionar orientación adecuada para enfrentar el mundo espiritual de manera responsable. La historia de Zozo también plantea preguntas sobre el respeto a las creencias y prácticas espirituales de diferentes culturas y tradiciones. Al explorar el mundo del ocultismo y lo sobrenatural, es importante reconocer y respetar las perspectivas y convicciones espirituales de otras personas. Esto incluye evitar el sensacionalismo o la explotación de prácticas sagradas y espirituales con fines de entretenimiento o curiosidad superficial. El respeto hacia las creencias de los demás es fundamental para promover la comprensión mutua y la coexistencia pacífica en una sociedad diversa. Además, al reconocer la seriedad de las prácticas espirituales y ocultistas, podemos fomentar un diálogo más respetuoso e inclusivo sobre temas relacionados con el mundo espiritual y paranormal. La necesidad de respeto hacia las creencias y prácticas espirituales es un aspecto crucial de un enfoque responsable al tratar temas complejos como el ocultismo y la demonología. La experiencia de Darren con Zozo ha tenido un impacto profundo en su vida personal y espiritual. Al enfrentarse a lo sobrenatural y las fuerzas ocultas, Darren se vio llevado a cuestionar sus creencias y a comprender mejor los límites entre el mundo físico y espiritual. Su viaje de investigación y confrontación con Zozo lo transformó, despertando un deseo por un entendimiento más profundo y una protección espiritual más sólida. Además, las experiencias traumáticas relacionadas con Zozo dejaron una marca indeleble en su psique, llevándolo a abogar por un enfoque más cauteloso e informado hacia el ocultismo.
El impacto de la experiencia de Darren resalta los desafíos y peligros de explorar lo desconocido sin la preparación adecuada y subraya la importancia del autocuidado y la protección espiritual al enfrentar el mundo paranormal. En conclusión, el misterio de Zozo representa un recordatorio vívido de los peligros y complejidades del mundo espiritual y del ocultismo. Las experiencias relacionadas con Zozo destacan la importancia de la educación, el respeto y la responsabilidad al tratar temas espirituales y paranormales. Las lecciones aprendidas con Zozo incluyen la necesidad de abordar lo desconocido con cautela, buscar conocimiento adecuado y protección espiritual, y respetar las creencias y prácticas espirituales de otras personas. Además, la historia de Zozo resalta la persistencia del misterio y la búsqueda continua de comprensión frente a lo inexplicable. Al reflexionar sobre el misterio de Zozo, podemos aprender a valorar la seriedad del mundo espiritual y la importancia de abordar cuestiones sobrenaturales con respeto y discernimiento. En última instancia, Zozo nos invita a explorar los límites del conocimiento humano y a cultivar un enfoque responsable e informado hacia el ocultismo y la espiritualidad. La historia del demonio Zozo y otras narrativas similares resuenan en culturas de todo el mundo, revelando la prevalencia de experiencias sobrenaturales y creencias en el ocultismo en diferentes sociedades. Independientemente de sus orígenes culturales o geográficos, los relatos de encuentros con entidades demoníacas o sobrenaturales han permeado la historia humana, reflejando una fascinación continua por lo desconocido. Estas experiencias alimentan mitos, leyendas y folclore que trascienden fronteras y generaciones, moldeando la forma en que las personas interpretan el mundo espiritual. La persistencia de estas narrativas destaca la complejidad de la experiencia humana y la búsqueda incesante de significado y comprensión más allá de lo visible. El estudio de estas experiencias sobrenaturales no solo enriquece nuestra comprensión de la diversidad cultural, sino que también nos desafía a explorar los misterios más profundos de la existencia humana. Gracias por acompañarnos en esta gran aventura. Hasta la próxima vez que nos encontremos por aquí, será un placer tenerte siempre en nuestro canal. Diviértete y siente la adrenalina del terror con el misterio, y sobre todo, mantente seguro.